Buenas tardes. En la primera actividad del módulo 3, un suceso histórico en mi localidad, ustedes tienen que llenar un cuadro de acuerdo a las respuestas que les dé su entrevistado de cierto suceso histórico de importancia en su localidad. ¿Sí? Tenemos que un suceso de carácter histórico tiene un impacto en la vida personal. Un hecho relevante tiende a evolucionar la forma de ser y actuar, de percibir y transformar el contexto físico, cultural y social que rodea y define a los seres humanos. Esto obliga a conocer y analizar causas y efectos de ciertos acontecimientos, a determinar su trascendencia y a comprender la complejidad de sus consecuencias. Es decir, este suceso que elijan tiene que ser relevante para su localidad. No solamente es, bueno, como lo dice, es de carácter personal, pero también tiene que tener impacto en su localidad y quizá para el país entero. El historiador michoacano Luis González y González acuñó el concepto de microhistoria para destacar el papel de la historia local en la vida de las personas y en la construcción y comprensión del país. Es decir, la historia de un país no se forma solamente con acontecimientos históricos a nivel macro. Cada acontecimiento, vamos a llamarlo pequeño, también tiene relevancia. Por ejemplo, me viene a la mente las elecciones que acaban de sucederse en 4 estados. Bueno, eso impacta a la localidad y también de manera directa o indirecta al país, ¿sí? Sobre todo, bueno, por la importancia que le da mucho al Estado de México, ¿sí? Continuamos. Para la segunda actividad de la semana se tiene que redactar sobre un acontecimiento histórico. En este caso es lo que sucedió en 1968 en México. ¿Sí? Como les decía, aparentemente lo que sucedió nada más tuvo repercusiones en la Ciudad de México. Sin embargo, esto no fue así. ¿Sí? De ahí que ustedes puedan investigar cómo impactó en otros estados y de hecho también a nivel mundial. ¿Sí? Si investigan un poquito y les interesa el tema, se van a dar cuenta que, bueno, el 68 fue un año muy muy convulso en todo el mundo. ¿Sí? Bueno, los acontecimientos históricos. Un hecho tiende a convertirse en un acontecimiento histórico cuando resulta singular y trascendente, dependiendo del contexto y espacio temporal en que haya tenido lugar. También se vuelven relevantes tanto el contexto cultural como el social en que se registre, para considerarlo estrictamente histórico, ya que promueve cambios significativos o marca alguna diferencia radical atendiendo a todas las facetas de su contexto. Ahorita me viene a la mente todos estos atentados que, bueno, en años recientes se han venido sucediendo, ¿sí? Me viene a la mente también este atentado en Manchester después de un concierto de una cantante pop, ¿sí? Quizá uno diga, bueno, ¿eso qué importa a mi país, no? O sea, México, Manchester está muy lejos, no importa. Sin embargo, bueno, de las reacciones que tuvo, por ejemplo, esta cantante es que suspendió su gira, sí,
que bueno, que tenía contemplado el venir a nuestro país. Y bueno, sucedió el atentado y de ahí repercutió en que ya no va a venir. Esto quizá a algunos no les interese porque no les gusta y eso, pero bueno, es también impacta en lo económico, ¿sí? De decir, bueno, ya no va a venir, todo eso, esos recursos que se iban a generar con la llegada, pues ya no van a ser factibles. Como ejemplo también podemos poner las elecciones del 2000 que, bueno, resultaron en la transición de un nuevo partido político en el poder. Bueno, en todos los casos, los acontecimientos históricos tienen un impacto inmediato en el contexto espacio-temporal en el que ocurre. Es decir, el impacto de estos acontecimientos, como lo acabo de mencionar, es inmediato, y posteriormente, como van sucediéndose las consecuencias del mismo acontecimiento, traen otro tipo de impactos a la larga. Ajá. A veces sus repercusiones son de larga duración, como lo dije ahorita, porque inician un proceso que puede persistir por largos periodos de tiempo e incluso extenderse a otros espacios. Ya lo vimos con las elecciones del 2000, ¿sí? Bueno, como ejemplo, bueno, tenemos todo esto de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi. Digo, si ustedes se ponen a leer la historia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no se sucede solamente en un espacio y en un tiempo determinados. Es la acumulación de varios de estos acontecimientos históricos que dieron como resultado, bueno, la Segunda Guerra Mundial y su impacto en el tiempo, que bueno, hasta ahora todavía sigue repercutiendo, ¿no? Tiene sus consecuencias. Bueno, su trascendencia y efectos, condiciones necesarias para calificarlos como históricos, casi siempre traspasan la frontera geográfica. Ya lo vimos con la Segunda Guerra Mundial, ya lo mencioné, por ejemplo, con esto que sucedió en Manchester. Si ustedes se fijan, ahorita está en boga también todo esto de Donald Trump, que bueno, que todo esto del muro que quiere poner con México tiene un impacto internacional, ¿sí? No solamente es decir, ay, bueno, nos vamos a separar de México, no. Tiene un impacto internacional, tiene sus consecuencias, la mayoría creo que son adversas para el mismo Trump. En todo caso, parecen tener un impacto más allá de las circunstancias particulares que lo propician. Sí, por ahí a esto le llaman un poco el efecto mariposa, ¿no? Que según esto, esta teoría, un aleteo de una mariposa en América puede suscitar un huracán en Japón. Más o menos así es la teoría. Es muy interesante esto de la teoría de este efecto mariposa, ¿sí? Que cualquier acción o acontecimiento tiene sus consecuencias, ¿sí? Sobre el futuro y sobre la historia. Bueno, la historia forma parte de un todo social, cultural, económico y político que se encuentra en evolución permanente. Sí, la historia no es fija. Ajá. Entonces, a través de la trascendencia de estos acontecimientos va cambiando, ¿no? Sí. Tampoco la historia es de una sola verdad, ¿sí? Por eso les piden aquí la interpretación de los hechos
de estos acontecimientos. Entre más lejano se haya en el tiempo algún evento, mayor número de fuentes, experiencias y perspectivas se requerirán para su investigación. Es decir, entre más pasa el tiempo, pues hay más información, hay más consecuencias y se puede investigar más y de mejor manera. Ajá. Entonces de pronto está todo esto que pasó en el 68, que bueno, que muchos de los que estuvieron ahí pues dan su punto de vista, ¿no? Ya no nada más es el punto de vista oficial, sino el de quien vivió el acontecimiento. Las condiciones históricas del momento en el que vivimos moldean nuestra forma de ver y entender el mundo que nos rodea. Sí, por ahí hay un libro que se llama La visión de los vencidos, ¿no? A esto se refiere con entender el mundo que nos rodea desde la perspectiva de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras localidades. Sí, es por eso que las interpretaciones acerca del mismo suceso pueden variar. Sí, entonces para alguien que de pronto vamos a llamarlo así, le pega más fuerte un acontecimiento, pues va a tener más relevancia que para alguien que es algo ajeno a él, ¿no? Aquí por ejemplo me voy a referir a lo que sucedió en el 85 con el terremoto, ¿no? Sí, si ustedes por ahí han visto documentales, han leído algo, sí, les han comentado, bueno, por acá andaba el tenor Plácido Domingo, ¿no? Que tenía familia ahí en Tlatelolco. Entonces dependiendo del momento en el que fueron descritos o analizados, pues vamos a descubrir cómo afectan de distinta manera a las personas, ¿no? Digo, alguien que a lo mejor no tenía familiares aquí en la Ciudad de México, o que bueno, muchos incluso todavía no habían nacido, pues a lo mejor no les va a interesar tanto, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ya por último tenemos esto sobre lo que va a versar su actividad, su segunda actividad, ¿no? Ajá, todo esto de la relación que también tuvo que ver las Olimpiadas de México 68 con la masacre de Tlatelolco. Escritoras como Elena Poniatowska escribieron sobre el suceso, ¿sí? Y se sigue escribiendo sobre el mismo, ¿no? No es cosa de decir, bueno, ya pasó, es un suceso histórico, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Es importante entenderlo en el contexto y cómo este suceso pudo cambiar las formas de que vemos las cosas ahora, ¿no? En donde se supone que el gobierno es más abierto, etcétera. Bueno, esto sería todo por lo que respecta a las actividades de la semana 1 del módulo 3. Cualquier duda que tengan sobre las actividades, háganmela saber por medio de un mensaje a través de la plataforma. ¿Sí? Les recuerdo recurrir a todo el contenido que viene en la plataforma previo a realizar su actividad, ¿no? ¿Sí? Bueno, soy Francisco Ortiz, su facilitador, y espero que les sirva este pequeño video sobre las actividades de la semana 1 y 2. Gracias.